Voces de Vida Nueva. ¡Hey familia! Qué gusto que estén con nosotros en este episodio de Voces de Vida Nueva. Hoy estamos en este episodio, válgase la redundancia, que se titula Restaurando Vasijas. Y por eso tenemos hoy con nosotros a este matrimonio que mi esposa va a presentar. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen con nosotros aquí como parte de la iglesia, como parte de la familia y como también parte del equipo que hace todo esto, pues el hermano Pablo, la hermana Sacil, un matrimonio, como ven, muy jóvenes y que tienen un testimonio que creo que necesita muchas personas escuchar ahora mismo, porque estamos en la enfermedad del siglo, el estrés, la ansiedad, y muchas personas necesitan saber que Cristo puede quitar eso y te puede hacer vivir en paz. Amén. Así es. A veces creemos que Dios solamente es para ciertas cosas y para ciertas cosas no. A veces hay personas que dicen, a Dios, ¿para qué lo molesto con esa situación? Que lo puede mejorar tal vez consumiendo medicamentos, tal vez distrayéndome en otro tipo de cosas, en actividades. O creyendo que es normal vivir así. O creyendo que es normal vivir así. Ahora, están dos partes antes de que empiecen con todo esto de su testimonio. Está la parte que lo vive directamente y la indirecta, la que lleva el daño colateral, ¿no? Y hay personas que no saben cómo vivirlo, que no saben cómo confrontarlo. Y a veces terminan los dos fundiéndose en lo mismo. Entonces, hoy tenemos aquí ya, como dijo mi esposa, Pablo, Sacil, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Agradecemos que compartan con nosotros y con toda la audiencia su testimonio y pues cuéntenos cómo lo vivieron, qué pasó, qué sucedió. ¿Qué hizo Cristo en ustedes? Wow, pues muchísimas cosas, muchísimos cambios favorables, principalmente empezando fuerte, salir, bueno, en mi caso de la depresión y la ansiedad, que es algo que al principio cuando yo comencé no me di cuenta que tenía ansiedad ni depresión. Empezando por ahí, yo antes de que empezara con ese problema, siempre fui una persona como muy alegre, muy relajada, despreocupada, de hecho demasiado despreocupada, muy relax, nunca fui controladora ni nada. Todo empezó cuando empecé la vida laboral, empecé a estudiar la universidad y después de que mis papás se separan en la universidad, ahí fue cuando empezó como que todo. Cuando ahí no me daba cuenta que yo estaba pasando un lapso de ansiedad, de depresión y ansiedad porque se me hacía todavía normal. Las preocupaciones como que normales, el estrés normal de cualquier persona. El problema fue cuando ya habían avanzado 5 años, 6 años después, que mi ritmo de trabajo era muy acelerado, muy constante. Mi vida se empezó a centrar solamente en mi trabajo, que era como mi refugio, donde yo ahí no pensaba en nada, solo en trabajar, porque bloqueaba muchas cosas que me habían pasado y pues no quería estar pensando en mis problemas, sino que ahí los desfogaba y como me iba bien, yo sentía que estaba siendo productiva en mi trabajo, o sea, yo sentía me está yendo bien, estoy pudiendo canalizar, pero lo que no me daba cuenta es que iba bajando cada vez más y no me di cuenta hasta que ya de plano fue nulo, que yo ya no me sentía feliz o ya no me sentía bien o ya llegó un momento de vacío en mi vida que yo ya no sabía por qué estaba ahí, por qué estaba viviendo, me llegué a tocar fondo, un vacío tan grande porque lo que en un momento traté de tapar con trabajo llegó a ya resonar demasiado, tanto por dentro y en mi mente. Lo que fue un colapso ya muy grande fue cuando se vinieron proceso tras proceso, colapso tras colapso, en mi trabajo principalmente. No sé si a alguien le ha pasado, pero cuando eres dueño de un negocio o tienes un negocio, la relación con los empleados, la relación con que nunca puedes fallar, porque si fallas, sientes que literal, ¿ahora de qué vas a vivir o qué te va a sostener? Sí. Ese era siempre mi miedo de decir, pues estoy sola, no tengo algo así, tengo que luchar siempre por lo que quiero, porque si no lucho yo, ¿quién va a luchar por mí? Esa era mi mentalidad. Y mi esposo, él era como que mi estabilizador,
Él era el que me decía, no te obsesiones tanto con el trabajo, mira, y otras cosas, vamos a salir. Y yo no, yo vine a facturar aquí, yo vine a hacer dinero. A mí, él me lo llegó a decir varias veces, me dice, tú eres como Don Cangrejo. Dinero, dinero, El dinero, del dinero. Dice, te encanta el dinero, o sea, les voy a ser honesta, llegaba tiempos que salía del trabajo bien cansada, o sea, sin comer todo el día, y llegaba y decía, a ver, voy a contar cuánto dinero tengo, y lo contaba y yo, ya me puedo dormir, y al otro día despertar sin comer, sin nada, irme a trabajar, terminar super noche, ir a dormir, despertar, ir a trabajar, ir a dormir, sin comer, sin disfrutar a mi esposo, disfrutar la casa que teníamos, porque para esto yo no estaba en un problema económico. O sea, yo estaba bien en el tema económico, nos iba súper bien, teníamos una casa, teníamos un coche, yo tenía a mi pareja, que era una muy buena pareja, pero eso a mí no me hacía feliz. O sea, yo tenía un vacío demasiado grande que empezó a carcomer ya cuando se me derrumbó todo. Y entre más pasaba el tiempo, yo llegué al punto que yo creo que a muchos les pasa, que dicen, no sé cómo es que llegué aquí, no sé cómo es que llegué a perderme o a sentir que no tengo pies ni cabeza. Y me di cuenta, algo que me dio mucha tristeza, es que tiene como 2 años que no me río. Y ahí fue cuando como que toqué fondo y dije, ¿por qué no me río? ¿Por qué no siento lo que antes sentía? Salir, no preocuparme, porque hasta en los días de descanso, ¿verdad? Él me decía, Recuerdo vamos a mucho descansar. que habíamos ahorrado para comprar un buen colchón, según para poder descansar. Y le digo, ¿te das cuenta que el colchón que compramos para descansar ni siquiera lo ocupamos? Estamos tanto en el trabajo, tanto enfocados en ganar dinero, que no podemos ni siquiera disfrutar el colchón. Compramos una tele para poder verla y tampoco llevamos meses sin poder prenderla. Y era como un shock de realidad que llegaba a nuestras vidas, de que era tanto la obsesión por el trabajo que ni siquiera podíamos disfrutar el colchón y no podíamos ni siquiera prender la tele que habíamos comprado según para poder distraer o ese tiempo libre. Hay algo que pasa que yo he comentado cuando predico, que es la ironía, ¿no? Que nos afanamos tanto en el trabajo para tener un buen hogar en el que no estamos. Sí. Nos enfocamos tanto por comprar, como tú dices, un buen colchón en el casi no podemos descansar porque aún acostados, durmiendo supuestamente, Sí. estamos pensando qué vamos a hacer, que si nos van a dar en el caso de tu negocio las cuentas para pagar a los empleados, para pagar todo. Y compras un televisor para pasar un fin de semana mirando películas y tampoco las miras porque luego hasta los fines de semana se tiene que trabajar y se vuelve la ironía, el trabajo te consume y cuando se vuelve tanto es, bueno, síguenos contando porque llega uno a rayar y hay personas que a lo mejor están diciendo, porque yo veo muchos memes que dicen, estás conociendo la vida adulta, pero hay que tener cuidado porque tal vez vas a pasar del otro lado de la línea en que va a llegar una ansiedad que muchos, gloria a Dios por ustedes, que lo han podido superar, ha quedado en su pasado, pero hay gente que se estanca ahí y empieza a vivir así, y empieza a romper sus relaciones, empieza a romper todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Por lo que tanto luchó. Sí, creo que hasta aquí lo que llevamos contado, todos nos podemos identificar en una parte y decir, bueno, no está tan mal, porque sí, hasta ahí todavía no estaba mal, o hasta ahí todavía era soportable, era algo normal, que es bueno, no soy feliz, pero tampoco me está pasando algo, o sea, puedo seguir con mi infelicidad más tiempo. Porque decías que sentías que se derrumbaba, pero en realidad no había nada físico que se estuviera derrumbando, Sí. solamente era lo que tú pensabas. No había tocado fondo, hasta ahí todavía era normal, una depresión como sobrellevada, pero normal. El problema fue cuando una chica del trabajo, que era mi amiga, que yo había querido, renunció por unos temas, y eso fue ya, no fue por su culpa, sino que fue como que la última boronita que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me siento tan mal? Yo sabía que no era su culpa, simplemente fue como que la gotita que derramó el vaso y nada más faltó hacerme así para que yo me desboronara lo que parecía que no estaba tan mal. Entonces, en mi desesperación, yo dije, me siento muy mal, yo ya necesito ayuda. Ya, o sea, digo, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué ya no estoy pudiendo descansar? ¿Por qué no me siento feliz? Entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar ayuda porque ya me sentía muy mal. Entonces dije, pues lo primero que toda persona hace, yo creo que es bueno, no algunas no, pero yo sí dije, bueno, voy a
a buscar una psicóloga, voy a buscar una psicóloga o un psicólogo y voy a empezar a ir a terapia porque yo ya no me quiero sentir así. No me engañé, dije, la verdad no me quiero sentir así. Fui y busqué una psicóloga, la verdad era muy buena, y empezando a hablar con ella, dije, uy, es como empezarle a rascar a un iceberg y sí, me siento bien con ella, hablo como hablar con alguna persona, pero siento que avanzo muy despacio, yo necesito algo fuerte, o sea, esto no, o sea, yo salía de ahí, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesito más, necesitaría estar hablando todo el día con ella para saber qué hacer con mi vida, cómo quitarme esta sensación. O sea, ya sé que estoy en mal en ciertas áreas, que tal vez no tenga que trabajar tanto, lo que todo mundo sabemos que tenemos que hacer. Empecé a comer mejor, empecé a tratar de quitar cosas que no me hacían bien, tratar de no estimularme, hasta el azúcar la dejé para cualquier cosa. Entonces dije, y aún así no me sentía mejor, de hecho me iba sintiendo peor, entonces me empecé ya a asustar porque dije, se supone que hasta aquí debería de mejorar, ¿y por qué en lugar de mejorar me sigo sintiendo peor? Entonces traté de, bueno, típico, terapia ocupacional, búscate, me obsesioné con las plantas, de que regar plantas, compraba plantas, me hice la señora de las plantas, y en eso Pablo me ayudaba, y bueno, si eso te ayuda. todo lo que tienen de planta. Sí, no, se me murieron muchas ya después, ya que se me pasó, dije, ya para qué las tengo. Pero fui la señora de las plantas y Pablo me decía, bueno, pues a ver, te enseño ahí a que siembres plantas, bueno, según yo, porque eso me iba a quitar la ansiedad. Y pues en el momento, mientras lo hago, obviamente se me olvidaba un poco, pero terminando otra vez el vacío. Yo recuerdo mucho esa etapa donde Cecil todo lo convertía como obsesivo, por así de llamarlo, donde hubo un tiempo de las plantas, hubo otro tiempo donde le gustaba tejer, donde todo el tiempo estaba tejiendo. Y tú dices, ya viene el bebé. Que era para calmar la ansiedad y, o sea, desde mi punto de vista, pues yo sentía feo verla así. Recuerdo que hubo una noche donde me dijo, me gustaría que me sedaras y ya que pasara todo esto y ya estar bien. Y o sea, desde mi punto de vista, ver a alguien que amas de esa manera, te rompe. Me acuerdo que yo, entre lo que yo sabía, dije, me voy a poner a investigar a ver qué puede ayudarla, ¿no? Me acuerdo que íbamos mucho a los temazcales, según porque nos podían ayudar, y era solo momentáneo, solo era en el tiempo, regresábamos a la casa y era lo mismo. O sea, otra vez no poder dormir, no poder disfrutar el día a día, no poder ni siquiera desayunar porque ya nos teníamos que ir a trabajar, no poder cenar tampoco. Era llegar, pedir comida a domicilio, comer en la cama y dormir. Eso era de todos los días. Y el ver así a Cecil, me acuerdo que sí, fue una temporada dura para mí, donde yo me mostraba fuerte ante ella, pero por dentro yo decía, es que ya no sé qué hacer, o sea, yo no puedo ya ayudarla. Es importante conocer esta parte, porque a veces las personas que están padeciendo ansiedad, depresión, la gente cree que solamente son ellos y su mundo, pero en realidad es el mundo que les rodea. Son los padres, son los hijos, si tienen hijos, los hermanos, el esposo o la esposa, y en este caso, pues gloria a Dios, ¿no? Estamos hablando de que tú estuviste con ella pasando todo esto, pero buscando la manera de ayudar y la manera de poder enfrentar esta realidad que duele, pero hoy estamos contando que... Y creo que eso es característico, ¿no? Que las personas que pasan por ansiedad o depresión, o mucho estrés, se sienten solas, porque ahorita es lo que ella decía, es que yo estoy sola y quién lo va a hacer, pero en realidad había alguien con ella, había alguien que estaba ahí, había alguien que se estaba preocupando y que también le estaba pasando mal. Sí. Y la mayoría de las personas que viven esto no se dan cuenta que en realidad no están solos, simplemente que hacen tanto ruido sus pensamientos, hacen tanto ruido las emociones o los miedos, que no puedes ver que hay alguien atrás preocupado. Sí. Y las cargas que a veces tienen, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y empieza la ansiedad, ¿con cuál empiezo a hacer? Y de repente no me va a dar ni el tiempo ni nada, y son una presión tanta que crees que solamente tú lo puedes hacer. De hecho, eso es totalmente cierto, que solamente tú lo puedes hacer. Nosotros vivimos ese proceso y obviamente yo estaba depresiva, cambiaba mucho de humor. El pobrecito siempre fue una persona muy tranquila, pero ya le estaba llegando a los límites. O sea, ya lo que nunca había pasado que nosotros peleáramos. Eso que se ve que es cosa difícil, llegar a los límites de Pablo. Sí, exacto.
mucha paciencia, pero creo que en toda persona llega el límite de, ya no sé qué hacer con ella, y pues la tristeza. Él también empezó a tener ansiedad, así como yo, se lo contagié, se lo pasé, y entonces ya ahí fue cuando yo ya me preocupé cada vez más. Entonces siguió pasando más tiempo, yo seguía yendo a terapia, y yo decía, me siento más hundida, o sea, me siento más hundida. Ya iba empeorando cada vez más ese vacío, esa sensación de volverme loca, me empezaba a dar miedo la noche. O sea, yo terminaba de trabajar y ya veía que hay un ventanal en mi trabajo y yo empezaba a ver el sol que ya se empezaba y me empezaba a dar terror nocturno. Yo decía otra noche sin poder dormir y sentir la ansiedad. Es que la ansiedad es algo... Yo para empezar me reía de la gente que tenía ansiedad, decía, ay, ¿cómo inventan? Nada más diles que ya sientan bien y ya. Porque Siénteme Como los bien. niños, ¿no? Porque Como en los el- niños, ¿por qué no cierras los ojos y te duermes y ya? Sí, así para mí era así, hasta que lo viví y entendí. Yo pensaba que la gente exageraba o que era gente desquacerada, que no tenía nada que hacer y que se ponía a inventar cosas, hasta que me tocó vivirlo y pues sí. Tú tenías mucho que hacer. Y sentí mucha desesperación de sabiendo que cosas que te pueden llegar a hacer sentir bien no te hacen sentir bien. Entonces, bajo ese rubro dije, hoy necesito algo para dormir. Entonces empezamos a buscar gomitas de, bueno, a mí nunca me gustó fumar, cigarro ni nada de eso, pero empecé a consumir gomitas. O sea, Del CBD. no. Sí, literal, Hay que buscábamos. hacerle Bueno, lo digo. en la edición. Oye, ¿y ¿será que cuando lo de las plantas era otro tipo de plantas las que tenías que tener? No, buscábamos un dealer, ya ahí lo cortarán, buscábamos un dealer y nosotros Que se vaya. y así Porque yo hay gente que a lo empezaba. mejor tiene ansiedad y anda en esas cosas. Es que eso es lo que la gente te dice. Si te sientes mal, Claro, esto te va a relajar. De hecho, es uno de los propósitos por el cual se legalizó. Sí, Para relajamiento de las personas. Y es que, bueno, otro punto es que está ya tan normalizado ahorita que si tú te dieras cuenta cuántas personas consumen, te asombrarías. Recuerdo que la persona que nos vendía dice, yo le vendo a doctores, a psicólogos, a abogados, que cuando llegan a su casa lo primero que hacen es comerse una gomita porque tienen lo mismo que ustedes, están pasando la misma ansiedad que ustedes, están llenos tanto de trabajo, de estrés, que lo único que quieren es comerse la gomita para poder dormir. Entonces te das cuenta que está tan normalizado el uso de sustancias para tranquilizar la ansiedad por un momento, porque al otro día es lo mismo, volver a comer para poder volver a dormir. Sí, y estamos hablando de una gomita que tiene algo natural, ¿no? Ajá. Pero los medicamentos para quitar la ansiedad son para doparte. Sí. Muchos medicamentos, o sea, no te lo quitan, no lo cambian, no lo sanan, sino que lo tranquilizan nada más. Es como un placebo nada más. Exacto. Nada más te estabiliza en el momento. Es como un flotis para poder nadar, pero te quitan esos flotis y ya, te vuelves a ahogar. Y hay mucha gente que cae en la drogadicción por Claro. ese tipo de cosas. Sí, de hecho, En sí, las mucha adicciones. gente. Por ejemplo, en mi trabajo me he dado cuenta que muchos de mis clientes lo hacían por el mismo problema que tenía yo. No poder dormir, no poder relajarse, o sea, tener tanto estrés que no se pueden autorregular el Claro. estrés, no saben cómo descargarse. Y obviamente yo estaba sin Cristo, no sabía que Él era lo que yo Tu necesitaba. paz. Hasta se me puso la piel chinita. Ujú. Pero hasta ahí todavía no era lo peor. Entonces empecé a comerlas y al principio dije, ay, sí, me relajó. Dije, ay, sí, me relajó, ya no estoy pensando. Al otro día, pues me voy a comer otra. Y ya así lo empecé a hacer como por una semana y sí dormí la primera semana. Pero despertaba y sentía que estaba como adormilada, como que no era yo. Me sentía como todavía en el viaje o todavía así. Y pues no me resolvía el problema. Entonces eso empezó todavía No, nunca fue así, sino que ahora sentía cada vez más el vacío. Y ya, por ejemplo, ahora para dormir ya no podía hacerlo sin eso. Y aún así no dormía. Entonces decía, bueno, me voy a comer 2, me voy a comer 3. Llegué a comerme hasta 4. Empezaste a comer más. Sí, ajá, porque para mí esa era la solución. Yo no tenía a Cristo. Entonces esto es algo que mucha gente lo hace en la desesperación. Claro. O sea, y a veces juzgamos a las personas, pero no sabemos que ellos no quieren convertirse en gente pacheca, sino que quieren resolver una solución real y haces lo que sea con tal de sentirte bien. Sí. Entonces ya llegaba que en las noches, que era mi peor de ansiedad, que ya fue cuando ya dije, ya estoy muy mal, o sea, ya estoy muy mal, que una vez desperté en la noche y desperté así
Y dije, ¿dónde estoy? Estaba en el cuarto, estaba en nuestro cuarto y él estaba dormido y dije, ¿quién es él? Dije, ¿quién es él? O sea, ¿qué hago aquí en el cuarto con él? O sea, yo me quedé así y literal decía, ¿y mi mamá y mi papá dónde están? O sea, ya estaba yo muy mal. Dije, ¿dónde están mis papás? ¿Qué hago aquí? Y me asomé y pues yo no soy de Jalapa, para los que no saben. Y me asomé y vi todo en la neblina y así dije, esta no es, o sea, que yo aquí no vivo, ¿qué hago aquí? Hasta que como que empecé a tratar de hacer memoria, dije, ¿quién soy? Y ya me acuerdo que dije, me llamo Sacil. Y me acuerdo que traté de enfocar mi mente, decir, vivo en el planeta Tierra, en México, y tratar de recordar de dónde, o sea, de dónde venía, porque ya, o sea, ya me estaba desconociendo desde adentro, o sea, esto no era por la marihuana, era algo de adentro que yo ya estaba escarbando muy profundo. Y ya me acuerdo que me mordían las manos así para despertar a ver si estaba soñando, estaba teniendo pesadillas, y digo, es que no puedo salir de esto, yo ya en mi día a día, ya sin me quité las gomitas porque dije, esto no me funcionó. Me las quité y dije, entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Y yo seguía sintiendo ese vacío, seguía yendo al psicólogo, trataba de hacer todo lo que podía, ver videos de salud mental, me aventé todo, según yo era media experta en eso, para poder entender qué estaba pasando. También me diagnosticó TDAH, la psicóloga tenía TDAH y ya me di cuenta que desde niña lo había tenido. Y entonces, ay no, fue una bomba que yo ya sentía el vacío por dentro. Y digo, yo ya no sé por qué estoy aquí. O sea, yo ya no sé qué hago aquí, o sea, no tengo un propósito, no tengo nada, no vivo por nada. O sea, literal, nada más estoy tratando de mantenerme o dormida o despierta, pero ¿para qué? No tengo, o sea, y es tan triste pensar que yo no tenía un propósito. Yo digo, o sea, no entiendo, y me sentía pero perdidísima. Yo experimenté la muerte espiritual. Ahora lo entendí, que lo que yo tenía era una muerte, o sea, mi espíritu estaba muerto, ¿no? Yo no tenía nada dentro, yo sentía mi cuerpo, o sea, que caminaba, que hacía las cosas, pero nada me producía felicidad, ni sentía algo, yo ya no sentía nada. Ya llegó el punto que yo ya no lloraba, ya no me reía, ya no podía sentir ninguna emoción, o sea, estaba muerta en el espíritu. Entonces llegó un día, solo recuerdo que fue de octubre, y que me acordé, llegó el volver en sí, que mi hermano cuando yo tenía 13 años me había llevado a una iglesia cristiana, y recordé, fue ese momento como el hijo pródigo, ese volver en sí, que dije, ya no puedo, o sea, en verdad ya no puedo con mi vida, o sea, yo quisiera dormirme, o sea, quisiera estar sedada en un hospital. Había noches que le decía, llévame al hospital y que me duerman, lo que quiero es no saber nada, o sea, que mi mente esté en blanco, no puedo estar en paz. Y ya fue ahí cuando en una noche me acuerdo que me arrodillé, o sea, me arrodillé en mi cuarto y me acordé de Dios, me acordé de que mi hermano me había hablado de Dios y le dije, Dios, te hablo, yo ya me quiero morir, quiero que me lleves, quiero que estar contigo. Y lo que una vez escuché, lo que yo sabía que estaba mal era suicidarse. Por eso no lo hizo, porque en alguna vez que fui a la iglesia sabía, porque en mi familia pues eran ateos, entonces la única vez que fui a la iglesia hablaron del suicidio y que no era bueno. Entonces yo dije, yo no me voy a matar, no voy a atentar contra mi vida, pero llévame, yo ya no quiero estar aquí. Y digo, y si me vas a dejar, que no viva yo así, por favor. O sea, no le dije esta palabra, misericordia, pero él veía mi corazón y sabía que lo que yo quería era que me quitara esa pesadez, y obviamente que el Señor ya tenía su propósito conmigo. Lo que él quería de mí era que me rindiera, que no luchara yo con mis fuerzas y que mi solución no iba a venir de lo que yo hiciera, sino de que confiara en él. Entonces, como yo ya había intentado de todo, yo no llegué delante de Dios a exigirle, sino a decirle, te rindo mi vida, tú vas a ser mejor. Yo ya intenté, yo me sentía como en un barco, yo quiero que alguien me dé la solución y me diga qué tengo que hacer para estar bien, porque lo había hecho, le había hecho caso a la psicóloga, le había hecho caso a todos, yo estaba en pro de cooperar, no estaba negada a ayudarme. Entonces digo, yo necesito a alguien que me diga qué hacer. Y me acuerdo que le dije, te entrego mi vida y haz con ella lo que tú quieras, tú vas a tomar mejores decisiones. Le digo, yo sé que hasta aquí ya tomé yo mis decisiones y no llegué al lugar que yo esperaba, así que creo que tú cualquier cosa que hagas va a ser mejor
que las decisiones que yo he tomado. Y de verdad fue una oración sincera, porque no tenía que perder. Yo no tenía nada que perder cuando conocí a Dios, o sea, al contrario, dije, si Él algo hace, pues será grande para mí. Yo lo que quería era que me quitara ese vacío, que volviera a ser yo. Y lloré demasiado, o sea, me arrodillé y a como pude lo busqué en la cama. Y esto es algo que mucha gente piensa que para que Dios te escuche tienes que ir con un pastor o tienes que ir con alguien o alguien tiene que irte a hablar, pero Dios llega a donde tú estés y en el momento que lo necesites Él va a estar ahí. Y era de noche, entonces le dije, por favor, ya, o sea, me rendí, de verdad me rendí. Traía todos los problemas, traía todas las emociones y me acosté, y al otro día cuando desperté, me desperté muy diferente. Yo sentía algo dentro de mí que se había ido. Dije, ay, desperté como con aliento, como con otra vez vida en mi cuerpo, o sea, literal sentía que ya había algo dentro de mí, ya sentía algo, ya no me sentía vacía. Ya no sentía ese vacío. Me faltaba todavía mucho que recorrer, pero ya no sentía lo que sentía. Dije, ay, gracias Dios, gracias. O sea, y me acuerdo que me desperté bien emocionada. Y eso fue como un lunes, martes. Al domingo, yo dije, yo me acuerdo de la iglesia donde mi hermano iba cuando estaba aquí en Jalapa. Entonces dije, voy a ir. Le dije a él que iba a ir y él me dijo, no, yo todavía no quiero ir. Le dije, está bien. Él me llevó, porque él siempre me ayudaba a todo. Dijo, yo te llevo, yo todavía no estoy listo. Entonces dije, sí, y ya me llevé. Yo me acuerdo que nada más llegué y empecé a llorar demasiado, llegué llorando, y hubo una persona que se me acercó. Me acuerdo que había una fiesta, al final era un aniversario, algo, y todos estaban comiendo y yo arruinándoles la comida llorando. No podía contenerme, ya se había acabado el culto y yo seguía llore y llore, y la gente como que incómoda comiendo conmigo. Yo parecía la Llorona, o sea, de que yo sentía mucho a Dios, de que me estaba quitando la necesidad que yo tenía de Él. Y me acuerdo que una señora se me acercó, una hermana, y me abrazó y me dijo, no sé qué tengas, pero me abrazó y yo seguí llore. Pero era bueno porque tenía tiempo que no sentías emociones, que no llorabas, que no reías. Exacto. Al menos llorabas tal vez porque el Señor te estaba quitando cargas, pero era una muestra de que ya tenías emociones una vez más. Exacto, o sea, para mí eso era algo bueno, no lloraba de tristeza, yo no estaba llorando de tristeza, sentía que me estaba avivando, o sea, que sentía a Dios y por eso lloraba, no era de tristeza, sino que sentía la presencia de Dios que, ay no, después de no sentir nada, sentir la presencia de Dios era para mí un oasis, era lo más bonito. Sí. Y me conocían como la niña llorona. Hace poquito me encontré a una chica en la plaza, me dice, ay, estás bien diferente, dice, no te queríamos decir, pero cuando llegaste te decíamos la niña llorona, dice, estás bien diferente. Todos lo sabían menos tú. Dice, estás bien diferente, dice, ¿cómo se ve que Cristo te ha cambiado? Dice, se ve en tus ojos, dice, cuando llegaste, no, o sea, venías bien mal. Y yo digo, sí, Cristo me ha cambiado. Y a partir de ahí, pues fue cuando empezó el caminar en Cristo. Me invitaron al mes a un congreso de damas en Veracruz, y yo me acuerdo desde que llegué al auditorio, yo estaba en las alabanzas, bastó una alabanza y yo en las filas me empecé a marear, me empecé a sentir mal y no sabía yo qué era en ese momento, pero la presencia de Dios estaba muy fuerte y me fui corriendo al baño y salió un vómito de mí desde dentro de mi ser, o sea, yo así lo sentí. Y después de que salí del baño, ay, sentí un alivio, literal, el Señor había liberado mi alma. Y yo no sabía lo que era porque todo el tiempo había tenido como un dolor en mi estómago que por años había tenido y no sentía que eso era algo extra a mí. Pensaba que era mío, o sea, que así se sentía. Que era normal vivir con ello. Hasta que pasó eso, ay, sentí tanta relajación, tanto liberación, o sea, un espíritu libre. No había sentido ni con las gomitas. No, hombre, no, Dios es hermoso. Y es que llegaste a un punto importante, Sacid, en el que es necesario que el humano pueda entender que hay cosas que nos suceden que son netamente espirituales. Espirituales, sí. O sea, que en realidad
tienen un trasfondo espiritual porque somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y muchas veces pensamos que la sanidad física solamente se va a poder controlar, porque ni siquiera los médicos pueden decir que nos pueden sanar, pero se va a poder controlar con medicamento o con la ciencia humana, pero hay muchos reflejos en nuestro físico que vienen desde adentro. Sí. Entonces, y a veces no solamente desde adentro, sino también en el área que estamos, con los espíritus que se pueden mover alrededor nuestro. O sea, creo que este es otro tema que también en otros momentos vamos a abordar, de esos espíritus, pero creo que sí había tormentos, ¿no?, en tu vida que te llevaban a sentirte así, porque yo te escucho y en realidad por dentro te estabas derrumbando, como tú decías, pero por fuera estabas construyendo, o sea, realmente estaban construyendo una carrera, realmente estaban construyendo una familia, porque ya estaban juntos, estaban logrando muchas cosas que piensan que muchos que tienen tal vez en su salud mental no están bien, es porque no están haciendo nada, y ustedes lo estaban haciendo. Y Yo una vez escuché en un grupo de estos de alcohólicos que hay alcohólicos activos. O sea, que son alcohólicos, pero tienen su familia, rinden en su trabajo. O sea, son personas normales, pero alcohólicos. Entonces, a veces nosotros creemos que porque estamos trabajando, porque estamos levantando un negocio, porque estamos bien, bien en la familia, estamos bien y nos acostumbramos a vivir con ello. Algo que a mí, me han llamado la atención muchas cosas que has comentado y quiero mencionar algunas de ellas. Antes que nada, si alguien se sintió identificado con aquello de cuando dijiste gente pacheca, no es con el afán de ofender, sino sí, porque porque nos vaya a salir uno que está con su gomita, ¿qué? pero sí. Sí. Lo que pasa es esto, que como desconocemos que la raíz del mal es espiritual, buscamos una solución física. Yo he conocido no sé tantos de testimonios de gente que se siente mal y buscan una solución alterna, y la solución alterna siempre es alguna adicción. Sí. Ahora, yo no estoy hablando solamente que drogas, a veces se vuelve sexo, las plantas, el trabajo, se refugian en el trabajo, entonces vuelve una adicción que creen que va a suplir la necesidad o el vacío que tienen. Pero yo una vez dije que una manera, se lo expliqué a los niños, les dije que cuando nosotros nacemos como los muñecos, con un vacío que lleva una pila, y si ese muñeco no tiene esa pila, no va a funcionar. Y cuando Dios nos creó a nosotros, dice la palabra que creó a Adán y a Eva, y que a Adán le dio el hálito de vida, el soplo de vida. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios habitando en nuestros corazones, nosotros queremos llenar ese vacío que solamente se puede llenar con el Espíritu Santo, lo queremos llenar con otras cosas, otras adicciones, otros hábitos que no lo van a llenar, nos van a hacer funcionar al momento, pero después quedamos como aquel muñeco Trabado. Y no funcionamos bien. Es una manera simple de llegar a conocer más o menos o comprender cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos guía, el que nos da fuerza, se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona no sabe que su raíz o la raíz del mal que tiene es espiritual, busca alternativas. Y por eso vemos a gente más adicta en vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas, adicta a los medicamentos para dormir, adicta a la sexualidad, adicta a tantas cosas porque no saben. Y hoy tal vez le estamos hablando a alguien que tiene que saber que la raíz es un vacío espiritual y que ese vacío solamente lo puede llenar un hombre llamado Jesús de Nazaret. Si tú estás en tu casa, algo que hizo Sacil muy importante es que ella dobló sus rodillas y humildemente le dijo a Dios: Señor, si tú puedes hacer algo en mí, es todo para mí ahorita. Tal vez alguien hoy está mirando este podcast y está diciendo: yo también estoy pasando alguna situación así. Dobla tus rodillas allí y humildemente pídele a Dios, como así lo dijo. Yo no le reclamé a Dios, yo no le exigí, yo solamente le pedí humildemente porque me acordé. Y ahí viene otro punto: lleven a una persona a conocer de Dios a una iglesia, porque ella reconoció o recordó también que le habían hablado de Dios cuando fue a una iglesia. Y algo importante, tú dijiste: me acordé que suicidarme era malo,
porque la gente toma a veces esa puerta, la abre y se suicida cuando ya no puede más. El suicidio no te lleva a Dios, te lleva a la muerte física y después a la muerte espiritual, que es más tremendo. Pero el suicidio Dios no lo aprueba. Entonces, hay gente que se puede estar suicidando de a poquito, tomando sus gomitas, tomando sus pastillas. Yo una vez le tuve que decir a una persona, el que tú no comas y el que vayas al baño y te saques la comida que te comiste, se llama suicidio, porque lo estás haciendo de a poco. No te estás poniendo un balazo, no te estás metiendo un puñal en el corazón, pero te estás suicidando de a poco. Y tú dijiste, yo no me voy a suicidar, le voy a entregar mi vida a Cristo. Y lo mejor que puedes hacer, joven o adulto o niño que estás empezando en las drogas, adicciones, vicios, para salir del mundo real, de ese vacío, lo mejor es entregarle tu vida a Cristo. No te suicides ni de a poco ni de golpe, sino entrégale tu vida a Cristo. Y la misma Biblia dice, ¿no? Que somos vasijas. Somos vasijas creadas por Dios y creadas para que dentro de las vasijas repose el poder del Señor. Tenemos este poder en vasijas, dice la palabra. Y cuando no está lleno las vasijas del poder de Dios, entonces es muy fácil llenarlo de cualquier cosa. Y algo interesante que decía Sacil es que ella no es que fuera una persona espiritual, su familia era atea, no conocía, o sea, solamente una vez fue a la iglesia y eso bastó para que en el momento preciso el Señor le hiciera entender lo que tenía que hacer. Y yo sé que mucha gente tal vez no conoce a Dios, tal vez nunca ha ido a la iglesia, tal vez es la primera vez que ve un podcast de este tipo, porque estamos hablando de la salud mental y se está enterando que Cristo puede llenar su vasija. Pero creo que mucha gente dentro de sí, siempre el Espíritu Santo va a traer como, oye, mírame, oye, puedes intentar conmigo, puedes hacer conmigo. Porque yo creo que muchos pasamos, nosotros ya hablamos nuestro testimonio, no conocíamos a Dios, pero cuando nos acercamos a Dios por primera vez, entendimos que ahí era la ayuda y no fuimos necios ante esa ayuda, porque ¿qué más podíamos perder si ya estábamos perdidos? Ya, o sea, tal vez lo vemos como el último recurso, pero creo que si tú lo ocupas, te va a ir bien. Así es. Y pues síguenos contando, así. Llegaste a Cristo. Sí, pues fue ya después de que me sentí pues mucho más liberada y fue cuando el Señor empezó a poner en mí esa necesidad de conocerlo, porque dije, si tú hiciste esto, dije, eres real. Desde el primer día, desde que amanecí, dije, si tú hiciste esto, yo sé que eres real, no, nunca dudé, porque dije, ¿quién más lo hubiera hecho? O sea, yo no dije, ay, fue la casualidad, no, porque lo mío no era de casualidad. Y esa noche yo tengo la duda, ¿estabas tú con ella? Cuando yo estaba orando, no, él estaba durmiendo, no sabía. No se dio cuenta. No se dio cuenta. ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo esto? Tenía 26, iba a cumplir 27. O sea, hace poco, ¿no? No tiene sí, mucho. hace poco, 2 años y medio hace más 2 o menos. años. Ya dijiste tú. No, Eres joven, pero es sí. que es más o menos la edad en la que pasa esto. No sé si ustedes saben que los 27 las crisis años, de los 25. o sea, son 26 o 27 años. Hay una crisis. O la sea, crisis de los 25 A mí me en pasó adelante. hace 2 años. no, pero, o sea, científicamente hay una crisis a los 26 años, me parece, dices 25, 27, entre esa edad, en donde de hecho nos enteramos más por las celebridades porque son famosas, pero muchas mueren a esa edad se suicidan, pero en realidad, o sea, tan solo en nuestro estado ni siquiera tenemos estadísticas de cuántos suicidios hay. ¿Por qué? Porque son demasiados y tampoco tenemos la capacidad para investigar si fueron suicidios o no fueron, pero en realidad son elevadísimos los suicidios que hay entre los jóvenes, porque precisamente existe una crisis. Existe una crisis que yo creo que no es porque nazcamos para que a los 26 tengamos una crisis, no, sino que parte de lo que pasa... Para que no sea que alguien se esté programando, ¿no? Exacto. Ah, ya tengo 25, a los 26 me da mi crisis. Mamá, cuídame. Realmente parte del mundo espiritual en donde sabemos que gobiernan las tinieblas, pues así se mueve y así están las potestades sobre muchas personas y entonces hacen que se sientan pues o solos, vacíos, tristes, vaya, de todo para que pase esto, ¿no? Es que también viene creo que es un embudo en donde viene a emerger muchas cosas.
la vida adulta, la vida de matrimonio, la vida empresarial que alguien inicia como ustedes, el trabajar, responsabilidades que antes no tenía. Y es por eso que el Señor dice que nosotros le permitamos que Él esté en todas las áreas con nosotros. A mí me gusta cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si nosotros le damos a Él la autoridad en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestra vida familiar, no vamos a tener esas cargas, vamos a poder disfrutar, porque Dios lo creó todo. Dios creó el trabajo para que lo disfrutemos y también nosotros podamos disfrutar lo que Él ha dado a nosotros como talento, dones, porque tú tienes un talento hermoso. Pablo tiene otro talento y Dios quiere que lo desarrollemos, pero no sintiendo ansiedad, sino que lo disfrutemos. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ustedes se conocen, se enamoran y Dios no quiere que sientan un matrimonio lleno de soledad o de ansiedades, sino que vivan un matrimonio lleno de alegría. Pero en esta parte tú ya te estabas fundiendo, por decirlo así, de alguna manera, y él ya se estaba desesperando porque, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí. De hecho, recuerdo mucho que los primeros cambios que hizo Dios en nuestra vida fue de que antes, cuando Cecilia estaba pasando en ese proceso, ganábamos mucho dinero, pero nunca teníamos dinero. Y pasa todo lo contrario. Llegamos a Cristo, trabajábamos mucho menos, de verdad muchísimo menos, y siempre teníamos dinero. O sea, Dios siempre proveía, siempre teníamos ahorrado, nos podíamos ir de vacaciones, podíamos viajar, salir una semana y estar despreocupados ya ahora por el trabajo. Y me acuerdo que le decíamos, ¿cómo es esto posible? Si antes trabajábamos 3 veces más y no teníamos dinero, y ahora estando con Cristo trabajamos 3 veces menos, pero tenemos dinero. Y era algo que solamente Dios podía hacer. Amén. Solamente Dios. Es cuando el Señor dice, no se afanen, ¿no? Con Jesús somos mayoría. Con Jesús creo que somos mayoría y la misma Biblia nos dice, ¿no? Que no por mucho trabajar más vamos a poder ganar más o vamos a poder alcanzar más. Y la misma Biblia también dice que aún a los que duermen Él bendice. Sí, esto me gustaría puntualizarlo con la gente que está mirando este episodio. Hay gente afanada trabajando y yo siempre le he dicho de consejo a la gente de nuestra iglesia, el trabajo no va a pagar tu enfermedad de mañana. Trabaja menos, pero de la mano de Dios, y Dios te va a bendecir aún cuando duermes. Porque dice la palabra que aunque te levantes de más de mañana y te acuestes de más tarde, no vas a prosperar en nada. Entonces, déjale a Dios el control, porque hay gente que quiere tomar el control de su trabajo, de su negocio, abrir más temprano, acostarse más tarde. No, lo que nos hace prosperar es que Dios está con nosotros. Amén. Sí. De hecho, a mí me gustaría también parte del testimonio, porque no fue solo que Dios me quitó la ansiedad, sino que fue una revolución, yo creo que 360 en todas las áreas Dios obró en nuestras vidas. Y una de las, o sea, cuando empecé luego sentí sed por leer la palabra, por aprender de Él, dije, wow, si esto sirve. Dije, si antes leía y me ponía a buscar información de lo que estaba aprendiendo, cuanto más de Dios, que es lo que me está avivando, ¿no? Y el primer versículo que el Señor, o sea, me puso es, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo creo que yo he sido de verdad obediente y lo creí. Dije, está bien, Señor, yo me voy a dejar instruir por ti y voy a dejar todo a segundo plano y para mí tú vas a ser primero. Y, o sea, desde que lo tomé, fue en cuestión de días que Él empezó a obrar en todo lo demás. Y dije, ay, la palabra de Dios sí, es de veras. Entonces empecé a leer más, empecé a leer promesas, empecé a ver. Y obviamente empezó a tratar conmigo a través de la lectura de la palabra. Él fue el que me enseñó. Cuando me dijo, no puedes servir a 2 amos, tienes que decidirte. Yo dije, no, pues fácil por ti. Tú me has quitado todo, no me hizo feliz, entonces me decido por ti. Y me empezó a instruir, empezó a poner fe en mí, porque primero me sanó. Yo tenía un problema, tenía una deuda, que por eso era que yo trabajaba demasiado. Cuando yo empecé a trabajar con mi esposo a los 18 años, empezamos a tener nuestros negocios y yo tuve un error, era muy joven, y se me ocurrió la grandísima idea de pedir un préstamo para remodelar un local y todo. Entonces era pues nueva, nunca había pedido un crédito y los intereses eran muy altos. Al final nos quitaron ese local y la deuda seguía. Entonces yo seguía trabajando
para pagar y nunca falté a esos pagos, siempre fue una persona, y eso a mucha gente yo sé que le quita el sueño, sus deudas. Entonces yo decía, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Si tú me quitaste esto, sé que también puedes obrar en esto. Fue en cuestión menos de un año y el Señor quitó una deuda de verdad demasiado grande que yo no hubiera podido pagar. Yo le dije, yo sé, y desde ahí me comprometí, yo se los he dicho a ustedes, que nunca iba a pedir un crédito. Digo, yo nunca voy a volver a caer en esto, aunque fue por razones diferentes, no fue para darme lujos, que tal vez como para malgastar, fue para invertirlo, pero aún así dije, ya aprendí. Digo, yo no quiero deber nada, yo sé que tú me vas a proveer todo lo que yo necesite. Si en algún momento necesito emprender, necesito dinero, tú me lo vas a dar. Y hasta la fecha así ha sido, no he tenido que. Y fue algo grande y dije, ¿qué más? O sea, Dios es maravilloso en todo y aparte lo que hizo con mi matrimonio, conmigo, a mí me cambió demasiado. Recuerdo que ese mismo año de la deuda, cancelo la deuda, me acuerdo que en enero, a los meses nos bautizamos, al mes nos casamos por el civil, al próximo mes nos casamos por la iglesia. O sea, fue un cambio total de nuestras vidas. Empezamos a ver la mano de Dios, cómo empezó a obrar por ser obedientes a Él nada más, porque empezábamos a ser obedientes en las finanzas, algo que pudo haber sido difícil porque, como dices, así él estaba muy afanada con el dinero y por otra parte teníamos la necesidad del dinero y ser fiel a Dios cuando no lo tienes es difícil. Es decir, te voy a dar el 10% de lo que no tengo, pero empezamos a ser obedientes y empezamos a ver cómo Dios Dios los ha bendecido. Sí, otra cosa que pasó en ese mismo año es que Dios fue como un combo total. A mí y a mi hermano nos habían dado una herencia y había estado ya las escrituras desde hace como 9 años más o menos, nos habían dado una casa, pero las escrituras nunca salían, íbamos mes tras mes tras mes con el abogado, la notaría, nunca salían, se equivocaban, era así. Yo hasta sentía... Algo tedioso ya. Sí, y ese, ¿cómo se llama? Licenciado en su notaría, tenía muchas malas reseñas de que era cochino hacía cosas sucias. Entonces yo tenía el temor de que la casa él se la fuera a quedar, claro, que la fuéramos a perder. Fue en cuestión, cuando canceló la deuda, al mes salen las escrituras. Yo dije, no, o sea, ¿cómo? Dije, ¿cómo antes de vivir sin Cristo yo me afanaba por todo, quererlo hacer todo yo, querer todo, esforzarme, y cuando Dios me dijo, lo que necesitas es descansar, bájale, o sea, yo te voy a cuidar? Y eso es yo creo que a lo que va, que solo Cristo puede hacer, es darte esa paz sobrenatural, ese cuidado, que mucha gente entra en ansiedad y en ese miedo, en querer hacer todo y no confiar en Él, porque no lo conoce. Si yo hubiera conocido, hubiera visto el testimonio de alguien que me hubiera dicho, yo estaba como tú y mira Dios lo que hizo, yo le hubiera creído porque lo necesitaba, pero no sabía, en mi ignorancia no sabía. Pero cuando conocí de Cristo y empecé a ver el respaldo que Él daba y que era real, dije, ay, de mensa me salgo, o sea, me dijo, sería una tonta si Él me ha dado tanto, me dio paz. Y luego, ya cuando fue como la cúspide de todo, fue cuando yo me enteré que había vida eterna. Mis lágrimas se salían, digo, no puedo creer que Dios sea tan bueno conmigo. O sea, fue como, nunca pensé, sí, o sea, dije, wow, yo no sabía nada de esto, o sea, no solo mi vida, porque yo pensaba, esa ansiedad que yo tenía, era porque decía, siempre fui una persona muy calculadora, a lo mucho viviré, no sé, 60 años bien, después ya estaré viejita, ya no podré viajar. Entonces mi plan era, a los 30 yo quiero tener formada mi vida, mi estabilidad financiera para poder disfrutar si tenía hijos después de los 30. Así, tener mi vida financiera tranquila, por eso me esforzaba tanto para poder vivir bien y pensaba en el mañana, en cuánto tiempo me quedaba de joven. Yo era muy calculadora y mi afán era hasta en el tiempo. Y cuando vi que Dios nos iba a dar vida eterna, dije, gracias, Dios, me has quitado una carga de encima. Ahora no me importa. Sí, o sea, yo le tenía miedo a morir, miedo a que mi tiempo se fuera cortando, a envejecer, a que la vida se me fuera yendo. ¿Y qué hice con mi vida? Cuando dije, no, pues voy a vivir más años, lo que es el propósito de Dios, empezó a darle propósito a mi vida, empezó a hacer cosas
sobrenaturales, tan solo el haber quitado esa sensación y ahora darme vida. Recuerdo la primera vez que me desperté y que no me acuerdo quién me dijo algo y me dio risa y me empecé a carcajear. Yo empecé a llorar, dije, tenía tiempo que no me reía así. Hasta disfrutaste. Disfruté ¿verdad? como cuando era niña, de esas emociones que dices, quisiera volver a ser niña. Y yo mucho que le decía antes de conocer a Cristo, cómo me hubiera gustado volver a mis días de infancia que fueron muy buenos. Y yo sé que mucha gente piensa lo mismo. Cuando era niña no me preocupaba, cuando era niña disfrutaba la vida, y porque ahora de grande no. Y con Cristo, bueno, a mí me ha vuelto a ser una niña que he disfrutado así, de despreocuparme, de vivir una vida feliz. Ya no eres la niña llorona, ahora eres la niña feliz. La niña de sus ojos. Sí. Eres la niña de sus ojos. Ay, sí, yo me dejo consentir por Dios y lo he conocido como Padre, como Dios, obviamente, porque ha obrado de manera sobrenatural, pero he visto el cuidado que Él ha tenido conmigo, con mi esposo, nuestra Dios los ha relación, restaurado. cómo ha cambiado, sí, nuestras familias, ha sido muy, muy, muy bonito, muy sobrenatural. Si nos dijeran, ¿verdad?, que íbamos a vivir esto en 2 años, que íbamos a estar en una iglesia, que íbamos a estarle sirviendo a Dios, no, Dios ha sido muy bueno con nosotros, por eso es que le servimos, por eso. Platicaba yo hace poco con Pablo y le dije, Sí. si me hubieran dicho hace un año que yo iba a vivir esto, hubiera dicho que estaban locos, ¿no? Estábamos Sí. platicando. Sí, algo que me asombra de Dios es que, bueno, mis papás están divorciados, pero si me hubieran dicho tu papá y tu mamá van a venir a la misma iglesia, yo nunca lo hubiera creído. Y con Ya. sus respectivas parejas. Sí, con sus respectivas parejas, claro. Y llevándose bien. Llevándose bien y sirviéndole al Señor los dos. Las cuatro. Todo eso a raíz de que hubo 2 personas que le creyeron y sus familias también creyeron, ¿no? Porque Sí. también sus familias pues eran ateas o no creían en Dios, o sea, era completamente diferente. Ustedes son, como se titula este episodio, son unas vasijas restauradas. El Señor los restauró con un propósito. Me hace recordar 2 cosas. Una, cuando el Señor le dice a la mujer, aquella que no tenía nada, que vaya y que consiga vasijas prestadas y que las empieza a llenar de aceite. Ustedes son de parte de esas vasijas en el que el Señor les está poniendo de su unción para llenar a más vasijas, para llevar unción a otras vasijas. Pero también me hace recordar cuando el Señor multiplica los peces y los panes. Dice que había una multitud de hombres, y no sé si han leído y han puesto atención en esta parte que le dicen, Señor, la gente tiene hambre. El Señor sabía que tenían necesidad de comida, pero algo que primero le dice a los apóstoles, dice, descansen los primero, que descansen y después les vamos a dar la comida que el Señor iba a multiplicar. Entonces el Señor lo que trajo a sus vidas fue un descanso, y ahora está viniendo la multiplicación. Amén. Porque va a seguir creciendo esto. Porque si antes hacían cosas sin Cristo, mayores cosas harán en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo son 2 años apenas. Bueno, yo siento como que los conozco de hace mucho, pero, pero apenas son 2 años. Imagínense en 2 años más lo que el Señor puede hacer. Amén. Porque ustedes aplican la receta que está en la Biblia. La Biblia tiene una receta, y es que tal vez tú cuando ibas al doctor te decían, mira, esta es tu receta y tienes que consumir esto y hacer. Y si no lo hacías como debía ser, no te iba a funcionar. Pero ustedes han aplicado lo que dice la Biblia. La misma Biblia dice en Josué 1:8 que si nosotros obedecemos, nos deleitamos, hacemos lo que la Biblia nos marca, entonces nos va a ir bien. Y ustedes... Seremos prosperados. Así es, nos va a ir bien y seremos prosperados en todas las cosas. Y muchas personas piensan que eso, pues se escucha bonito, pero ya. Pero ahí dice cuándo hay que hacerlo, dice todos los días, todos los días. Y creo que lo que tú dices, que también es importante resaltar, el conocer la palabra, el que te metiste a leer, el que empezaste a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, fue lo que te fue dando alivio como medicina a tu alma, y al mismo tiempo te fue llenando de bienestar en general. Y eso es lo que la mayoría de las personas desconocen y piensan que la Biblia es un libro que, ay, es religión, ay, no le entiendo. ¿Y yo por qué tengo? Que mejor me lo expliquen.
o sea, o es obsoleta, ya no aplica, pero en realidad la Biblia es la fuente para nosotros cambiar. La Biblia es la que nos limpia, nos transforma. No hay ningún otro libro que puedas leer y que te transforme al mismo tiempo. Así es. Sí. Bueno, pues nos da mucho gusto, de verdad, verlos, conocer su testimonio. Nosotros los conocemos de cerca, el público no, pero ya los están conociendo un poco más a través de este testimonio. Si tuvieran que darle un consejo a toda la audiencia, un solo consejo, ¿qué consejo le darían? A ver, Pablo, primero. Créanle a Dios. Crean lo que la palabra dice. Un consejo que yo les daría es no desperdicien más tiempo en el mundo y enfóquense en buscar a Dios. En Dios. Isacil. Y yo creo que sería pedirle a Dios que sus deseos sean tus deseos, que lo que Dios quiere sea lo que tú quieras. Esa es una de las oraciones, creo que más certeras y más inteligentes que podemos hacer, es decirle, Dios, quiero querer lo que tú quieres para mí, porque es mejor. Lo he comprobado, que es 1000 veces mejor lo que Él tiene para nosotros y perseguir lo que Él quiere. Así es. Tomo algo que... Yo que ahorita está muy de moda esto de la salud mental, creo que es parte de lo que se atiende gubernamentalmente, las estadísticas son muy altas y creo que esto es por causa de la ausencia de Dios en los corazones. Es necesario que sepamos que así como existe el bien, existe el mal. Y solamente podemos vencer al mal haciendo el bien. Y hacer el bien es estar con Cristo. Cristo es la solución. Cristo nos ama. Amén. No está solo, no está sola. El Señor está al alcance de que le digas, hola, soy yo, quiero tenerte. Hola, estoy aquí, papá, para ti. O como ella dice, hola, me rindo. Tal vez no sabes cómo dirigirte, pero esto que acabo de decir es suficiente para que el Señor Amén, diga, sí. ese hombre, esa mujer, ese joven quiere de mí. Amén. Y pues yo les podría decir, hay un consejo que siempre los abuelos y los padres dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero el consejo que te doy es, empieza a experimentar en la cabeza de otros. Si ellos nos han contado que vivieron una vida de ansiedad, de depresión, de afanes, y encontraron la solución en Cristo Jesús, puedes seguir su ejemplo. No sigas el ejemplo de aquellas personas que buscan saciar con medicamentos o con actividades que cada vez te van destruyendo más. Jesucristo es la solución. Amén. Y pues muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Voces de vida nueva. ¿Lo podemos decir 4 nuestro lema? ¿Sí? 1, 2, 3. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bendiciones.